En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Le damos la bienvenida a esta hora en nuestra secuencia de Don C, a César Zamora Bento, economista y mejor analista en temas políticos. César, qué gusto saludarte, como siempre, muy amable, muy gentil. Buen día. Muy buenos días, José. Aquí estamos presenciando un juicio de otro exmandatario, pero con muchas sorpresas, con muchas poses, actitudes que nos desconciertan. Bueno, no tanto, porque ya sabemos que estamos previos a un año electoral y estas cosas suelen suceder, ¿no? En nuestro país. Y esto me trae a colación algo y siempre una recordación, César, ¿no? Cuando realizó su visita a Perú el Papa Francisco, y en ese momento era presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, en una conversación y luego en una presentación del Papa en el interior del país, si no me equivoco fue en Loreto, me parece, el Papa se preguntaba qué es lo que ocurre en el Perú, ¿no? Que el Perú, los últimos 4 presidentes, se refería naturalmente pues a Fujimori, se refería a Alejandro Toledo, en ese momento se refería a Ollanta Humala, se refería a Alan García. Los últimos 4 presidentes del Perú están sometidos a juicios, ¿no? O están detenidos, ¿no? En este caso era el caso de Fujimori, ¿no? Y hoy nos hemos quedado cortos, ¿no? Porque presidentes de la República que también están inmersos en estos casos, ¿no?, de corrupción, o en el caso de Pedro Castillo por golpe de Estado. Pero todos están signados en esa ruta. O sea, todos los expresidentes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el Perú? Para luego analizar el tema, naturalmente no me quiero desviar del proceso judicial de Pedro Castillo, ¿no? Mira, en contexto, el ejercicio de la presidencia de la República, cuando recaen personas que tienen una profunda debilidad ética, con escasos principios, valores morales, es susceptible al momento del ejercicio, investido de los poderes que la población le otorga al momento de sufragar, es susceptible de cometer errores, para hablar solamente en un caso de errores, de sobrepasar los límites en ese fragor de la gestión donde se presentan muchas cosas, y también es susceptible de caer en esta mecedora del poder absoluto, de estar por encima del resto de los mortales, donde la vanidad, las cosas concupiscientes afloran en las personas, donde el paganismo sigue siendo el regocijo de algunos débiles. Entonces ahí es donde se producen estas cosas, son los elementos que se van generando, uno por los errores y otro por la vanidad y el excesivo abuso del poder, que hace que cometan fechorías o cometan errores y sean susceptibles de ser acusados por las instituciones competentes. Más aún si estas instituciones tienen el sesgo político de apoyar ciertas tendencias y menospreciar o castigar o perseguir otras tendencias, entonces todo eso genera esta sensación. Mira, Fujimori, ya fallecido, cometió muchos errores y siempre se le pone en las redes sociales los millones que robó, ¿no? Y hasta donde yo sé, durante todo el proceso de investigación no se le encontró ni cuentas ni nada por el estilo, como sí se le encontró a otros personajes, de que él haya robado. O sea, yo me enfrascaría en esa diferenciación, pero las instituciones estaban proclives de darle una lección a Fujimori. Desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía, se trabajó este gran proceso. Y hubieron otros personajes, como en el caso de, por ejemplo, Alan García, que tenía en su haber la matanza del Frontón y el tren eléctrico en su primera etapa. O sea,
Entonces, hay esa mezcla que hay que entender. El poder que el ciudadano otorga a una persona tiene que ser a una persona que tenga redobladas muestras de fortaleza moral, ética, y eso se gana con los años y con la experiencia, y además que tenga un prestigio que lo pueda poner como garantía en la gestión. Pero nosotros vemos que últimamente estamos escogiendo, en el caso de Ollanta Humala, a un exmilitar que su único mérito fue levantarse en Lucumba con su hermano ahora que quiere ser candidato, o en el caso de Pedro Castillo, apoyado por el bloque magisterial, la SUTET y también, ¿por qué no decirlo?, el segmento oscuro del Sendero Luminoso César, infiltrado en la sociedad. César, en el Entonces, caso de Kuczynski venía con los pergaminos, todo el mundo identificaba a Kuczynski como un empresario exitoso, como un consultor mundial exitoso, había sido ministro de Estado, con todos esos pergaminos, pero luego todo lo que ocurrió hacia adelante. claro, a Kuczynski se le acusa por haber estado involucrado con el caso de Odebrecht y haber utilizado su cargo de ministro de Economía para obtener consultorías jugosas, ¿no? A través de su empresa, una empresa unipersonal. O sea, digamos, hay excepciones como el caso de Kuczynski, pero esa es la lógica al final, ¿no? O Claro. sea, y Kuczynski, en términos concretos, ¿quién pierde más en todo este error político, si queremos hacer un comparativo? Una persona que ahorita está con un pie dentro de la cárcel porque va a ser seguramente condenado por esos actos que están plenamente justificados, o Pedro Castillo, que aparece pues de una fórmula alquimística, si se quiere utilizar el término, como un líder que nunca lo fue, como una persona preparada que nunca lo fue, apelando a ese concepto, José, de Rousseau, del buen salvaje, ¿no? Ah, no, él es campesino, entonces es bueno. Ah, no, es un profesor rural, entonces es noble. Rousseau Y quienes decía, conocemos, Rousseau decía, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, decía. sí, sí, o sea, la civilización, por eso el concepto del buen salvaje, ¿no? Entonces, meten eso en la cabeza de la gente y creen que el hecho de ser campesino, el hecho de ser profesor rural, lo embiste Claro. de valores morales. Y quienes hemos caminado la sierra, hemos visto pues que hay personas, hombres del campo muy honorables, pero también hay personas campesinas que son personas que tienen muy, muy escasos valores morales, Claro. que ojalá cada vez sean menos, y profesores rurales que también son unas joyitas, ¿no? O sea, no puede dejarse de separar siempre el trigo de la paja, y cuando ya te quieren vender a un personaje inmaculado, como fue en el caso de Pedro Castillo, ya hay uno sospecha, ¿no? Uno Así es. sospecha, y Pedro Castillo hoy por hoy, José, está siendo procesado, seguramente va a ser condenado. Y no es un tema político porque Claro. él, y con todas las manifestaciones que se están dando de los testigos, queda más demostrado que él hizo un golpe de Estado, Así que es. no le hicieron caso eh, el personal de las Fuerzas A, a, e- Armadas. a ello quería llegar, mi estimado César, ¿no? Y tú comenzabas precisamente con esta reflexión y yo te hice un paréntesis simplemente un poco para entender, para ponerle un marco por qué los expresidentes de la República llegan a esta situación en nuestro país. En el caso de Pedro Castillo está utilizando la estrategia del preso político, pero la estrategia de no para el interior del país, sino hacia afuera. Y yo, la verdad, lo he dicho acá en reiteradas oportunidades, esta estrategia se trazó hace unos días en México. Ya lo habían anunciado representantes del gobierno mexicano, un poco supuestamente preocupados por la situación de Pedro Castillo, pero eso formaba parte de la estrategia. ¿Cómo estás mirando tú el tema de todo lo que acontece en este proceso, ¿no? Con una serie de hechos que están reafirmando que hubo golpe de Estado? Uno le quieren poner fallido, el otro le quieren poner que no se realizó, etcétera, etcétera. Pero en términos castizos y duros fue un golpe de Estado. ¿Cómo ves todo este proceso?
Mira, se dice, no hubo no hubo levantamiento en armas, pero no hubo levantamiento en armas porque no le hicieron caso. Las órdenes, de acuerdo a los testigos, fueron precisas. O sea, le estaba dando las órdenes a los que sí tenían armas. Le estaba dando orden a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. A ellos sí se le estaba dando las órdenes. Entonces, el hecho de que no hubo levantamiento es porque los principales representantes de las instituciones castrenses, los que tienen el monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza armada, no le hicieron caso. He leído y he visto parte del proceso en donde manifiestan de que prefirieron quedarse del lado de la Constitución, ¿no? Un general, pues, es una persona que no apareció allí creado de manera hechiza. Un general es una persona que ha transitado desde la escuela, ha sido alférez y ha ido ganando méritos, ha ocupado cargos, de repente ha sido algún agregado militar. O sea, un militar, una persona para que llegue a ser general o coronel, tiene que haber labrado una carrera que es bien difícil que la pueda tirar al tacho por más delicioso que sea el botín. Y por eso no le hicieron caso. Y el hecho de que no le hayan hecho caso no quiere decir de que no tuvo el anuncio y que no se emitió la orden para que procedan de manera violenta contra el Congreso, contra el fiscal de la Nación, contra los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, no lo exime. Él, lógicamente, tú acabas de manifestar con mucha pulcritud y corrección de que Pedro Castillo está apelando pues al juicio político. Este es un juicio que tiene una connotación política, pero que es un delito establecido en las leyes, que lo puede haber puede haberse producido por cualquier ciudadano y tendría que tener el mismo trato. En el caso de que el Congreso de la República reaccionó rápidamente y hizo una votación para declararlo incapaz moralmente de manera permanente, ese es el espacio político que permitió que se le pueda juzgar, se le pueda detener y se lo pueda llevar como ahora al banquillo de los acusados. Entonces Pedro Castillo es su juego. Te voy a decir que tampoco hay que criticarlo por utilizar todas sus armas. De allí que el Poder Judicial, que en este caso la sala que está viendo este, esta, este juicio, actúe con mucha serenidad pero también con mucha autoridad. Yo he visto algunos episodios donde se le aprecia a Pedro Castillo ser majadero con los magistrados y con todos quienes están apuntándolo a él como responsable del golpe de Estado. Eso de ahí se tiene que detener. Si yo hago un comparativo con César San Martín y Fujimori, César San Martín era muy severo cuando Fujimori quería llevar este tema a un plano político y le llamaba severamente la atención. Acá no veo eso, acá yo veo mucha complacencia, como si tuviera temor, como si estos jueces están actuando porque la televisión nos está viendo, pero sienten temor de que en algún momento le pongan zancadillas, tipo IDL, tipo toda la Junta Nacional de Justicia, qué sé yo. O sea, ellos tienen sus propios cucos, los jueces me refiero, que les hace hay veces ser permisibles cuando deben ser severos para que la población entienda que la ley se aplica con la misma severidad y respeto en todas las personas, sea presidente o sea un ciudadano de a pie. Ahora, ¿esto va a ser una estrategia solamente de Pedro Castillo o también de los que están comprendidos, algunos de los que están comprendidos? ¿Quién fue su presidente del Mira, Consejo de Ministros? yo lo vi al ex premier, ya siempre se me olvida su nombre, prácticamente lavándose la mano, ¿no? Como que dice, bueno, yo no sabía nada, yo me acerqué y vi, le pregunté qué has hecho, has conversado con las Fuerzas Armadas, has conversado con las fuerzas policiales, pero, pero queda demostrado que han encontrado, pues, en los allanamientos copias de lo que fue el discurso de Pedro Castillo. En el caso de Bexy Chávez,
ella no tiene cómo salvarse, ella estuvo allí Claro, Aníbal justo. Torres intenta desmarcarse, ¿no? Pero Bexy Chávez, también su silencio puede indicar algo, ¿no? No, claro que sí, o sea, Bexy Chávez es una comunista muy, muy marcada, es, digamos, orgullosa, pero sabe que la tiene complicada, Sí. sabe que no, que cualquier pataleta que ella tenga que hacer no va a proceder, ¿no? O sea, Betsy Chávez, este, la tiene bien, ella más que Aníbal Torres. Aníbal Torres tiene pues a un ex miembro de la Corte Suprema, del presidente de la Corte Suprema y destacado activista de Patria Roja en su momento. Duberly Rodríguez. Exacto. O sea, ese señor, su defensa en cierta forma tiene mucha influencia en los demás magistrados, pero eso es lo que lo podría salvar a Aníbal Torres, ¿no? De alguna sentencia, no de una sentencia, sino de una sentencia severa la que merece por ser cómplice directo conjuntamente con Bexy Chávez. Ahora, todo esto de acá, en este marco de elecciones o preelecciones, tú te das cuenta cómo saltan todos los delfines, ¿no? De todos los colores, están, uff, ya salen, que sí, que esto, que el otro, que es una persecución, que porque es Cholito, porque es profesor Andino, porque... No, ya empezamos las otras cosas que pueden desvirtuar y la prensa se presta para eso también. La prensa también tiene sus motivaciones para enfocar sus luces a determinados casos, porque también ellos tienen problemas de procesos judiciales respecto de Odebrecht, la principal línea editorial en la prensa peruana, pues uno de sus eh, dueños, por decirlo directamente, es quien está en unos procesos también de corrupción muy marcados. Y hay normas que se están dando en el Congreso, tibias, encubridoras, que trata pues de poner salidas, ventanas para que los más destacados corruptos del país puedan tener argumentos y poder evadir la justicia con una sentencia que sea justa, ¿no? Muy bien, César, como siempre yo te agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos, estas reflexiones a través de Don C. Y seguramente vamos a seguir abordando en los próximos días, porque este es un proceso que va a tomar seguramente un tiempo prudencial. Vamos a ver cómo se sigue comportando Pedro Castillo, cómo siguen actuando quienes están comprendidos en este proceso, ¿no? Y sobre todo, cuál es la mirada que puede tener este proceso desde el exterior. Son algunos países que tienen esta fijación en el caso de Pedro Castillo. Te agradezco la gentileza, mi estimado César, como siempre. Un abrazo, buen fin de semana. Muy amable. Conversábamos con César Zamora Bento en nuestra secuencia Don C a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Don C. Con César Zamora Bento.